Que la Federación debe y tiene que ofrecer, porque ya dije en la presentación que no es solo cantar y bailar, sino otro tipo de formación que también tendríamos que tener, con lo cual estos encuentros pues, nos parecen muy interesantes. Y os dejo con la ponencia de la tarde, que va acerca del Carnaval de Jaraíz, que bueno, pues tiene sus particularidades, y si no habéis estado nunca o no lo conocéis, pues es el mejor momento para poder acercarnos a estas tradiciones. Así que os dejo con ellos, que están muy nerviosos, pero se les va a quitar los nervios rápidos, así que esperemos que os guste. Os dejo con ellos. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, sabéis que lo nuestro no es hablar, hace ya mucho que, por lo menos yo, que no ponga en público nada, y lo nuestro es tocar. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que sabemos, que no os aburráis, y la forma de intentar que no os aburrierais era presentaros una diapositiva para llamaros la atención, que era que si nos casamos. Ahí veis 3 ritos distintos o 3 formas de casarse, que son una boda gitana, el rito zulú famoso, y luego una boda de una secta Mun, de estas que son de Corea, que se casan 40.000 a la vez. Pues entonces lo que nosotros queríamos explicaros, que va a empezar ahora Javi, es que lo que os queremos es contar, bueno, primero que sí, que nos queremos casar, pero nos queremos casar como se ha casado siempre la gente en nuestra zona, ¿no? Y que es lo que hacemos siempre el día que se rememora esa forma de casarse en el domingo gordo del carnaval, que es la que os vamos a explicar. Y sin más, ahora le voy a pasar los trastes a Javi, que van a empezar a hablarlo. Y lo más importante es eso, que esperemos que no os aburráis mucho y que os guste. ¡Bravo! Pues sí, le quiero cantar. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento a Monse, Raquel y Jorge, porque han venido expresamente aquí a apoyar a los paisanos, que es de agradecer, como dice el alcalde, como no podía ser de otra manera, que es la frase que más le oigo. Y vamos allá con la boda tradicional que se celebra en el domingo de carnaval. Todos los años, en nuestro pueblo, se realiza esta boda tradicional. La peña ganadora del desfile de carnaval del año anterior recrea, vestidos sus miembros con la indumentaria tradicional de la zona, los distintos momentos en los que se puede desgranar el rito del matrimonio tal y como se hacía en el pasado. Rito que aún parece más lejano, atendiendo al hecho de que cada vez se casa menos gente y parece un poco como exótico. Es por ello que os vamos a contar cómo se ha venido casando los paisanos, la gente en nuestra comarca norteña de la Vera. Posiblemente sea parecido a cómo se hace en otros lugares de Extremadura, pero de lo que sí estamos seguros es que el colorido de los pañuelos de 100 colores de las mujeres, las capas españolas y trajes de los hombres, las rondas que acompañan a los novios y después recién casados, es característico de nuestros pueblos veratos. Hemos tenido varios sastres en Jaraíz y había uno que vino de Béjar, que es el que hacía las capas más bonitas de toda la zona. Incluso hay una cosa que no saben en el pueblo, que este hombre patentó, ha fallecido ya hace unos cuantos años, falleció la capa española para la mujer, ¿sabes? Y la patentó en Jaraíz de la Vera. Las rondas que acompañan a los novios y después recién casados es característico. El carnaval de Jaraíz, a través de las distintas corporaciones que ha ido pasando por el ayuntamiento, se ha convertido en uno de los más consolidados del norte de Extremadura. Y dentro de ese carnaval, el Domingo Gordo, en el que el disfraz canalla o el más imaginativo, lleno de brillantina, lentejuelas, se deja en casa a la espera del lunes y martes de carnaval con su desfile. Se da paso a ese Domingo Gordo, a la indumentaria tradicional reivindicando la idiosincrasia del pueblo verato. La exposición se va a basar en el libro del escritor y periodista jariceño José Vicente Serradilla Muñoz, Las bodas en la Vera, del galanteo al tálamo. Las fotos proceden de nuestras familias y del libro Jaraíz ayer y hoy, del mismo autor,
así como del libro de fotografía del jalisceño Joaquín Velázquez, Jaraíz en fotografías. Otro libro consultado ha sido Instrumentos de tradición musical en Extremadura, coordinario a varios autores, doña Rosario Guerra Iglesias. Nuestro agradecimiento a todos, ya que sus libros nos han ayudado muchísimo a realizar este trabajo. Déjalo pulsando. Ahora, Javi, que también se han bajado cosas de internet, ¿vale? Pues vais a ver alguna cosa que os va a salir un poco de ojo, pero ha habido fotos que las hemos buscado en internet para dar un poco de tipismo, porque no teníamos más posibilidades. Pero también hay fotos de internet, por si veis alguna y dice, coño, pues estas no son de su familia, ¿no? Pero también las hay. Correcto. Según José Vicente Serradilla, podemos clasificar las rondas que se cantaban y aún se cantan en algunas bodas en la comarca de La Vera en A. Canciones de galanteo, B. Canciones de desengaño, C. Canciones de familia, D. Canciones de sentencia, consejo o advertencia y E. Canciones pícaras o de pique. Se te olvida la última, sí. Canciones para saber. Y luego canciones a medida en cada enlace matrimonial, donde se ponía una letra específica y buscada para la pareja en concreto. Otro tipo de clasificación de los tipos de canciones de ronda para las bodas es la que aparece en el libro Instrumentos de la tradición musical en Extremadura, del que vamos a hablar un poco a continuación. Es muy sencillo y en el libro aparece fenomenalmente explicado. En la llegada, en la despedida, veis aquí lo del guitarro que estábamos comentando esta mañana, que se utilizaba muchísimo en La Vera y que ahora está en desuso, ¿sabes? Y las mismas clasificaciones que estamos viendo aquí, ¿sabes? En el libro este nos ha llamado la atención la importancia que le daban a los guitarreros sobre los demás instrumentos. Era como si, para explicarlo, como si fuera una clase social por encima de la bandurria y el laúd, ¿sabes? Es curioso, pero incluso, claro, ahí señalan que muchas veces no hilamos versos y estrofas donde le desean la novia más guapa al de la guitarra, no sé cuánto, no sé qué, así. Hay un montón de ellas que es significativo y, sin embargo, para los del laúd y la bandurria, pues no tienen esa consideración. Chema toca el laúd y por eso lo dice, pero yo la guitarra y es por... a la vista está, ¿sabes? O sea, Canciones de galanteo. ¿Veis aquí los versos de algunas de las estrofas? Tienes los ojos como tu boca, como tu mano tienes el pie y tu cintura como tu cuello. No lo he medido, pero se ve. ¿Sabes? Las canciones de desengaño. Me quisiste, bien te quise, me olvidaste, te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero y después. La de los zapatos. Zapatos que yo desuso no me los vuelvo a poner, que se la cantamos en algunas canciones. Las canciones de amor y familia. Cuando paso por tu puerta, parto pan y voy comiendo, para que no diga tu madre que con verte me mantengo. Las canciones del consejo, ¿sabes? Que en uno hablan de los ojos negros son falsos, en otros azules traicioneros, pues, como saben. Javi, mira. Javi, que podemos escuchar un audio de un ejemplo de estrofa, luego seguimos con los otros tipos de canciones y escuchamos otra vez otro audio. ¿Os parece, vale? Lo mismo el audio no se lo escuchamos bien, tenemos que cerrar la esta porque es un poco cutre el programa que tengo, pero bueno, ahora ponemos el audio.
A ver, mirad, lo hemos pensado mejor y vamos a poner los dos audios mejor, porque así no hacemos la conferencia esta de salir y entrar, ¿vale? Y seguimos con la presentación. Los dos audios que vais a escuchar están grabados en los años 80 por el grupo de Colonia Jardín. Lo hemos bajado esa lo hizo el hijo de Manuel Lorenzo, el que hemos citado anteriormente, que es el que se ha encargado de subirlo a YouTube. A través de ahí no hemos podido bajarlo y entonces hemos tenido que grabarlo a través de un móvil. Pero el perro es el que habéis escuchado, el perro de Javi. El primero que ahora está la canción, pero lo ha estado bien. Hombre, el perro está enseñado y no desafiado. Si no lo dices. Las posibles cosas que veáis que están así un poco eso es por eso. Mira, ponle la otra canción. Sí. Había una cosilla que estuvimos hablando y nos la hemos puesto aquí, que también es como si fuera canciones de boda. Y es que yo me acuerdo hace 40 años que estaba en Guijo de Santa Bárbara y pasaron cantando. Y entonces le pregunté, me dice, le vamos a tocar los campanillos a la viuda. Entonces, yo sí, porque está liado con otro viudo, lo estuvieron explicando. Yo siempre pensé que era como una crítica que el pueblo hacía hacia esas personas. Y que va, es todo lo contrario. Era para que se estuvieran tranquilos, que ya todo el pueblo sabía que se estaban acostando juntos, ¿sabes?
que no se tenían que ocultar, que no tenían que ir por la noche y tal, no, que sabemos que os acostáis juntos, y para que animarles a que se casaran. Y se ocurría mucho entre los viudos y las viudas. Y lo mismo que pasaba aquí, pues pasaría en todos los pueblos. Pero me llamó la atención allí que dice, vamos a tocarle a los campanillos, ¿sabes? Y también se puede meter como canción de boda, porque eso, a ver en qué género, en qué clasificación lo pones. Escuchamos la siguiente. Las letras que habéis escuchado son todas de rondas de boda y perfectamente se pueden encajar en algunos de los tipos de canciones que nos habla José Vicente Soradillo. ¿Vale? A ver, ¿de qué me va esto? Bueno, espera, lo siento. Carlos me tiene estresado. Vaya mosca cojonera. Otra de que señala la clasificación son las canciones pícaras o de pique, que la mayor parte conocemos algunas, de aquí en la Vera hay muchas, ¿sabes? Que ahora se están poniendo muy de moda porque hay concursos en otras regiones también, pique entre el varón y la mujer, ¿sabes? Que se van dando un pique uno a otro, aunque al final siempre la última estrofa termina con un abrazo, porque se vea que esto es una riña entre comillas.
Lo siento, de verdad. Esta clasificación en la que hemos comentado al principio de las canciones a medida, que son canciones personalizadas, ¿sabes? Que incluso nosotros este año, no me acuerdo dónde ha sido, que nos han mandado una letra que habían hecho para los novios, la hemos ensayado y la hemos cantado allí porque querían unas palabras especiales y significativas con el nombre de los novios, de ella y de él. Y bueno, incluso nos ha tocado a nosotros este año. Letras de la boda de Emiliano Villalobos y María Luz Ávila Melchor, celebrada el 19 de mayo del 43 en la iglesia parroquial de San Miguel de Jerez de la Vega. En la avenida de Yuste hay una bella muchacha que se llama Luz Divina y el 19 se casa. Obséquiela, caballero, bien la puedes obsequiar. Otros han ido a por ella, no se la han querido dar. En la avenida de Yuste se casa una bella flor, con un joven valeroso que es prenda de gran valor. Recíbela, caballero, como una taza de plata, que es una buena mujer para el gobierno de casa. Ahora paso yo a explicaros un poco, según el libro donde nos hemos basado sobre todo, entender por qué se desarrolla la boda de una u otra forma, ¿no?, a lo largo de estos años. Y es necesario conocer el contexto en el que se ha movido a lo largo de la historia la comarca de la Vera y en general Extremadura, ¿no? La sociedad extremeña, versus Verata, desde finales del siglo XIX hasta los años 70 aproximadamente del siglo XX, se basaban sobre todo en tres pilares fundamentales, que eran la familia, la religión y la sumisión de la mujer, ¿no? En el caso de la familia, si habéis vivido, bueno, los que somos mayores, el varón era el que tenía el orden y mando en casa. Era una vida muy esclava, de darse muchos madrugones a la gente para trabajar. Los hijos tenían que tener los hijos que Dios quisiera muchas veces, muchos hijos que luego le daban problemas para poder mantenerlos a veces. Y en el caso de la Vera queríamos que conocierais, bueno, que supongo que lo conoceréis, que en otros sitios también se ha dado, que es el tema de la forma de la mediaría, de los medieros en el campo. Bueno, en el caso de la escuela eran, como veis, pues, eran colegios muy masificados. En ese caso se ve que sí que había niños y niñas juntas, pero en muchos casos pues la educación era solo para niños o solo para niñas, ¿no? En el caso de los medieros, el sistema de explotación del mediero, por lo menos en Jaraí, lo que yo conozco, mis abuelos eran medieros, mi abuelo por parte de mi madre, y el sistema de explotación era que con mucha suerte el 50% de lo que producían se lo quedaba el trabajador, digamos, y el otro 50% el dueño de la tierra. Normalmente no llegaba a ser ese 50 o 50, era algo más para el amo, que es la figura que pongo abajo del todo, y que ahí denota la diferencia, ¿no?, que había entre una persona y otra por llamar a una persona amo, ¿no? Y mucha gente mayor, yo no sé si en vuestro pueblo todavía se estilaba, pero era el amo del cortijo o de la finca, pero era el amo, ¿no? Y esa connotación, ¿no? Aún así, hay que diferenciar que la Vera fue un caso excepcional en la República, porque Ortega y Gasset, que a todo el mundo le suena, fue director general de Agricultura con la República y estuvo en Jerez de la Vera. Y entonces en la zona de Badajoz y Mérida consiguieron que el 100% de los agricultores
que hicieran las cooperativas. Y en La Vera y en el Valle se negaron. Querían seguir como esto. Porque decían que así en un futuro tendrían opciones de poder comprar tierra, aunque estuvieran esclavizados, ¿sabes? Entonces, es curioso, se puede leer las cartas que recibía él de Madrid y tal, diciéndole cómo era posible que no quisieran tener tierras. Y lo que no querían era tener tierras como no. Lo que querían era seguir, como ha dicho Chema, así explicándonos, muy sacrificados, porque pensaban que en el futuro sus nietos podían optar a comprar esas tierras. Todo eso está en las cartas publicadas y tal, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo contar el caso de mi madre. Mi madre, la mujer a duras penas sabe escribir y ella solo, como mucha gente en el pueblo, pues acudían a la escuela en los meses de invierno, que era cuando en nuestro pueblo las tierras, digamos, que están abajo en la zona del río, la zona de los regadíos, y ellos pasaban todo el año allí en las fincas y luego ya se subían en invierno a casa cuando ya no había cosecha, no había nada, pero claro, iban solo pues, escasamente 2 meses a la escuela, ¿no? Bueno, tenemos fotos ahí de minería, tanto del cultivo del algodón, que hubo un tiempo que se cultivaba, y sobre todo el tabaco y el pimiento, que es lo que principalmente se cultiva en la zona de La Vera. La religión, pues también influía. ¿Por qué os contamos todo este rollo? Porque sí que va a influir en la forma de cómo era la boda, ¿no? Y cómo se hacían y de qué forma todo se iba hilando. La religión lo presidía todo. Después de, cuando acabó la guerra civil, el nacionalcatolicismo pues era lo que imperaba, digamos que la Iglesia tenía un poder absoluto. Y dentro de todas las manifestaciones que había, la mujer era el centro de las manifestaciones tanto populares y religiosas, era el centro de la familia, pero también era, digamos, la que iba a misa, la que tenía que, digamos, que su familia tuviese unas costumbres cristianas, etcétera, etcétera. Era la mujer en la que se basaba todo eso. El papel de la mujer, sobre todo, era a nivel religioso, a nivel del cuidado de los hijos, las labores de casa. Veis una foto abajo, pues que está claramente que representa, ¿no? El varón está sentado y ella está de pie, pues al lado de su esposo, ¿no? Que hay muchas fotos de esas que se ven. Otro factor que había importante en La Vera era el aislamiento, ¿no? La comarca de La Vera es como un altiplano, digamos, estamos a una media de 500, 600 metros de altitud, y en las partes de abajo de la zona de regadío están bastante más bajas, no están a 400 o por ahí. Y nos separa del campo Arañuelo el río Tieta. Hasta hace no tantos años el tránsito no había tantos puentes para pasar el Tieta y pasaban en barcas. Cuando había una crecida muy grande no podían pasarlo, y entonces eso siempre ha hecho que el carácter se podría ver por presencia, ¿no? Que no está aislado, pero bueno, era mucho más lejos. En aquella época pues ya estaban a 30 y tantos, 40 kilómetros, y entonces una de las formas, digamos, de la parte de abajo donde estaban los medieros que estaban en la finca era el campo Arañuelo, pero tenían el inconveniente de que hasta los años 50 o 60 no empezaron a hacerse puentes, ¿no? Que comunicaran. Ese aislamiento llevó a que mucha gente tuviera que emigrar. Muchos de nuestra gente, pues, nosotros, por ejemplo, tuvimos que emigrar a Barcelona y luego a Madrid. Mi mujer tuvo que emigrar a Francia, hubo mucha gente que emigró al extranjero, a Holanda. Bueno, supongo como en toda Extremadura, ¿no? Pero en la comarca de La Vera también las condiciones económicas no eran las más bollantes en muchas familias y tuvieron que emigrar. Bueno, vamos a ver un poco, no me quiero meter lo que no me... Un momento, perdonadme. Bueno, una vez repasado todo el tema social, ¿no? Y económico, vamos a pasar un poco a las fases de... Bueno, mira, os vamos a hablar de, pues, digamos, cuáles son las fases previas a una boda. En primera tendríamos el enamoramiento, ¿no? Los espacios donde los mozos y mozas se encuentran son en el baile, el trabajo en el campo, los paseos, las idas de las mozas a por agua a las fuentes y pilares, que hay muchas canciones que quedan reflejadas
en ese aspecto. Luego son las amigas de las novias las que actúan de portavelas y es el mozo el que debía pretenderlas y cortejarlas. En Tejeda de Tietas se usaba la costumbre de dejar un ramo de flores en la ventana de la casa de la moza. Si ésta lo recogía y el ramo era aceptado por la familia, significaba que el mozo pretendiente tenía las puertas abiertas para comenzar el noviazgo. Los bailes, los que los mozos y mozas flirteaban y de donde surgía el noviazgo, fueron evolucionando desde una música con tamboril y flauta hasta posteriormente instrumentos como la guitarra, el guitarrón y posteriormente acordeones, saxofones, trompetas. Las bandas municipales dieron paso a orquesta y ya avanzado el siglo XX. El noviazgo, en el cual las mozas casaderas empezaban su vida juvenil encaminada a acabar casándose, por eso hemos dicho las costumbres, ¿no? Anteriores, casándose a muy tempranas edades, no mucho más a veces el noviazgo empezaba a los 15 años de edad y las rígidas reglas sociales impulsadas por la poderosa Iglesia Católica en ese momento convertían la virginidad en un tesoro que debía llegar hasta el matrimonio. Cualquier desliz era pecado mortal y estaba muy mal visto por la sociedad de la época. Se adelantaban las bodas evitando que se notara el estado de gestación o se desterraba a la madre lejos de las miradas de los conocidos, fuera de la población. Si el padre era desconocido o no reconocía a la criatura que venía en camino. Los mozos siempre solían ser mayores a ellas. Los noviazgos eran largos, se contemplaba la posición social de las familias, las haciendas y los principios cristianos. Se daban noviazgos en ocasiones de conveniencia o arreglados, por motivos económicos o de haciendas que aportaban los novios. Los que sois mayores, eso ya lo sabemos, pero hay mucha gente joven que estoy convencido que no saben cómo era la sociedad ni cómo era la... Ahí hay uno que no sabe. ¿Sabes? Que este tipo de matrimonio pues le suena raro porque ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Si no se conseguía novio o novia, se recurría a remedios como acudir a San Antonio, a la Milagrosa o al Corazón de Jesús. En el verano se buscaba la flor de San Juanito. Era el WhatsApp de la época. Era el trébol. En otras ocasiones, al poner flores en una palangana con agua a la luz de la luna y a la mañana siguiente, el día de San Juan, la novia debía lavarse la cara con ese agua de flores para encontrar novio gracias a ello. En Tejeda de Tietas, por ejemplo, el muchacho que quería mocearse con aproximadamente los 17 años tenía que echar el vino. Esta costumbre consistía en invitar a los mozos viejos a media arroba de vino y un paquete de tabaco y papel de liar. Lo hacían en la plaza mayor de la localidad y una vez presentado en sociedad, esa persona ya podía buscar novia. Digamos que era una forma de convertirse en adulto. Ya podía además formar parte de las comitivas de los toros en las fiestas, etcétera, etcétera. Otra tradición curiosa era el pedir la calle o pedir la puerta. En esta, el novio podía, con el consentimiento de los padres de la novia, acompañar, principalmente del padre de la novia, acompañar a la novia a su calle e incluso hasta su puerta. Asimismo, la novia, a partir de entonces, salía a hablar con el pretendiente en la calle. Hasta entonces no podía haber ese tipo de contacto. El paso siguiente sería pedir la entrada a la casa de la novia. Pasamos, bueno, veis que no encontraba nada que representara la pedida, pero si habéis visto la película, pues creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Que recoge un sobre de eso, pues es un marrón. La pedida de mano correspondía al novio, un mes aproximadamente antes de la boda, y la familia del mozo acompañaba al novio a la casa de la novia. Allí se cerraba el trato de la boda, la dote, etc. Era un trato que se hacía entre los padres para ajustar cuál era la dote que iban a llevar todo en el matrimonio. Hay una tradición también que era tirar a la novia del púlpito por el púlpito, que no es que la tirasen, la pobrecilla ya bastante venía, sino que lo que se hacía es que en una misa de domingo, cuando más gente había en la iglesia, pues el cura desde el púlpito decía que fulanito y menganita se iban a casar.
esa tradición, Javi lo sabe, ha cambiado. Ha cambiado porque bueno, se hacía así porque, claro, la mayor parte de las personas eran analfabetas. Entonces ahora se hacen las amonestaciones, como habéis visto, en la puerta de la iglesia por escrito. Y todo el pueblo las lee y el que tenga algo en contra lo tiene que decir. Entonces, como nadie sabía leer, casi nadie sabía leer y escribir, pues las hacían en el púlpito de la iglesia porque había que hacerlas y el código canónico lo sigue así. Si alguien tenía algún impedimento, lo debería tomar en conocimiento bajo pena de cometer pecado o de no hacerlo. Pasamos a la siguiente, que es el ajuar. En los días previos a la boda, la novia en su casa exponía su ajuar a los amigos y familiares, demostrando que era una mujer hacendosa. Por eso hemos intentado hacer ver cuál era la costumbre. Si una mujer sabía coser, sabía cocinar bien, si tenía todo eso, era una mujer de su casa y era un buen partido, ¿no? El ajuar consistía en sábanas, fundas, mantelerías, colchas, mantas, toallas, útiles de cocina, cubiertos, tabla más tinaja del agua, cama de matrimonio, colchón, de lana u hojas de maíz, mesilla, orinal, palanganero, palangana, baúl para la ropa, etc. Siempre dependiendo del poder económico de cada una de las familias, ya que otras prácticamente no podían permitirse un ajuar rico y variado. Dependía del poderío económico de cada familia, lo importante que era el ajuar. Por eso se exponía muchas veces a la gente, ¿no? Era una forma de ostentación o de decir, mira, tenemos dinero, podemos permitirnos esto. La hijuela consistía en la tasación de la dote que cada novio recibía de sus padres, de forma que cuando llegara el momento de la herencia no hubiera rencillas entre los hermanos o hermanas. La hijuela era, por eso lo de hijuela, de hijo, o sea, que se tasaba un poco a la hija o al hijo que se casaba, tú te llevas tanto para que tus hermanos cuando se casen se lleven lo mismo. Una de las tradiciones también, que lo hemos hablado esta mañana cuando hemos estado tocando unas canciones, era pagar el piso, que lo ha comentado Luismi con su yerno. Supongo que en otros pueblos también se da, pero en la Vera es muy dado que los que son forasteros, los que son de otro pueblo, tienen que pagar a los amigos o bueno, a los conocidos de allí del pueblo, sobre todo por parte de la novia y tal, pues le tienen que pagar una juerga. En caso de que no se haga, pues van al pilón. Y aún así haciéndolo también van al pilón algunos, pero bueno. La tradición, os voy a leer lo que tenemos puesto aquí, la tradición que se sigue estirando a día de hoy en muchos pueblos, cuando el novio era forastero, tenía que pagar a los mozos del pueblo, dependiendo de la generosidad del pagador de piso y de lo pudiente que fuera, él mismo una serie de viandas a estos. Entre ellas podían ser migas, cochinillo, caldereta de cabrito, todo bien regado con vino y con el devenir de los tiempos, cerveza por vino. De esa forma se aceptaba al forastero en la comunidad, ya que se llevaba una moza del pueblo. Si el forastero no pagaba el piso, se le tiraba el pilón. Y hoy día se sigue haciendo, paguemos el piso. Pero no solo a él, sino a muchas veces en la boda nuestra, ¿verdad? Puerto caemos todos. Ahí está todo el mundo el pilón. Pues no sé si no... Porque no hubo cochinillo que tuvieron en la boda. No hubo cochinillo. Hubo cabrito. En la despedida hubo cabrito. Resaltar que hace años las bodas se celebraban en invierno antiguamente, sobre todo por el tema de que la gente estaba trabajando en el campo y cuando se casaban era cuando no tenían la faena del campo, ¿no? Y se subían arriba, al pueblo. La mayoría de las bodas eran en invierno y cuando las faenas los del campo eran pocas. Entonces, lo del baño en el pilón en esa época, al que no pagaba el piso debía ser más fuerte, porque ahora la mayoría de las bodas se hacen en tiempo de verano, en primavera, que bueno, que se lleva, pero en invierno tirarte el pilón debe ser algo jodido. Distinto, eso, que hoy día se hacen en época estival. Ahora le toca a Javi. No sé si os estamos metiendo mucho rollo, estáis aburridos o... Bueno, está explicando cosas interesantes. Acabamos de empezar, No, pues no podéis enrollar, tampoco mucho. Os quedan 15 minutos. No, presidenta, tranquila, Rita. La despedida de soltero. Si bien inicialmente eran los hombres los que hacían solo este rito, fueron las mujeres las que con el tiempo también comenzaron a realizarlas, como todos sabemos. Habitualmente eran fiestas separadas, si bien en tiempos más modernos se hacían ya conjuntas. En algunos casos, la visita al pilón también se realizaba en ambas despedidas. Las despedidas siempre estaban regadas con bebidas espirituosas, especialmente
la de los hombres. En las mujeres, en aquella época estaba mal visto que éstas se embriagaran. Las invitaciones. Las invitaciones a las bodas se hacían de forma oral, visitando las casas de los invitados y comunicándoles que se les esperaba en las distintas celebraciones que formaban el casamiento. Yo estaba hace unos cuantos años en una boda de un amigo en Montehermoso y no solamente lo hacían de forma oral, sino que el mismo día de la boda, que era a la 1, a las 9 de la mañana, con toda la resaca, iba él que había contratado a un tamborilero, como dijo, con otro tambor, por todo el pueblo, por si alguien no se había enterado. Y en aquel momento lo invitaban también a Ignacio, hace 30 años, tampoco es hace 300, ¿sabes? Los vestidos de los novios a lo largo del tiempo. Finales del siglo XIX. Novio. Calzón de pana lisa negra, chaquetilla negra, camisa blanca de pliegues, fajillas, borceguíes, calzado que llegaba por encima del tobillo y se ajustaba con cordones. Los novios pudientes usaban también sombrero de ala ancha de fieltro negro y capa de paño negro. Lo que hemos comentado de la capa española hace un ratito. La novia, jubón con adornos, refajo, falda larga y mantón de manila negro bordado, medias y zapatos de tacón bajo y ancho, pendientes, gargantillas y alfileres y lo que se quisiera poner. Primera mitad del siglo XX. Novio, traje negro de paño o pana, camisa blanca y borceguillas o botines. Novia, vestido largo bordado negro, cobija, mantón de manila negro bordado. Siglo XX, de la década de los 40 en adelante. Los novios con corbata o pajarita, traje de corte o de etiqueta, chaleco, zapatos negros, sombrero de copa, bombín, los más pudientes. La novia, vestido negro de corte largo, velo por la cabeza, lazar, ramito indicativo de la pureza y virginidad, llevado en la muñeca o en el pecho. Azahar pasó a ser un ramo de flores de mano que se llevaba al finalizar la boda a la patrona de la población o a la purísima. No será hasta bien entrados los años 50 cuando se pone de moda el vestido blanco de novia. Hemos visto que en casi todas las fotos antiguas, en la exposición que hemos hecho ahí con los del Pimentón Folk, en el Museo del Pimentón, en Aray, en nuestro pueblo, aparecen las novias de negro. No sabemos si es porque, como los lutos eran tan largos, de 3, 5, incluso de 10 años, y después de la guerra, todo el mundo tenía algún familiar que guardar luto, porque al morir tantísimas personas, y más en la zona de la Vera, porque aparecen siempre todas de negro. No sabemos si es esa la razón o es otra, pero es cierto que aparecen así. El casamiento. Consistía, si la familia se lo podía permitir, en festejar 3 días el acontecimiento: las vísperas de la boda, el día de la boda y la tornaboda, que yo creo que muchos de nosotros hace tiempo que hemos estado, incluso ahora, en alguna boda de ese tipo. El día de la boda, los acompañantes, ataviados con sus mejores galas, pañuelos de 100 colores junto con rondallas, frecuentemente trasladaban el ajuar desde la casa paterna de la novia hasta su nuevo hogar. La foto que hemos visto antes del cesto de mimbre que llevaban, que es una foto de Jaén. Se hacían por la mañana temprano, salvo la de los viudos, que se adelantaba aún más o casi por la noche para evitar a los mozos bromistas que estaban dispuestos a darle la cencerrada de licor. Las clases más pudientes, como signo de opulencia, se casaban a media mañana o principios de la tarde. No se celebraban bodas en la Cuaresma ni en la Semana Santa, pues eran tiempos de luto riguroso. Se casaban tras la finalización del servicio militar del novio, salvo casos de embarazos prematuros o indeseados. La víspera de la boda. Se rondaba por las calles y se cantaba a la puerta de las casas de los novios. El día de la boda. El mozo, el día de la boda, junto con la comitiva que le recogía en su casa, se dirigía por la novia, a casa de esta. Ahí la vemos. Desde allí partían con la comitiva hacia la iglesia, en silencio, sin cantar. El novio del brazo de la madrina y la novia del brazo del padrino, como vemos en la foto a la derecha. Y una vez realizada la ceremonia de la boda y el ritual de la firma, y ya fuera de la iglesia, se organizaba el cortejo. Paseando por las calles. En primer lugar, iban los recién casados agarrados del brazo.
Detrás iban la madrina y el padrino. Después la comitiva con familiares, amigos y resto de invitados. La rondalla amenizaba el recorrido con canciones que cantaban los acompañantes. Cuando llegaba la comitiva a la casa de la novia, el padrino ofrecía un convite y posteriormente a este, la ronda seguía cantando por las calles. Si se cruzaban con conocidos, se les invitaba a estos a que se acercaran al baile de por la noche. La contratación de la música y el acompañamiento. Veis que en la foto de arriba, que es bastante antigua, ya hay instrumentos de viento, ¿no? Se ve una trompeta, un saxofón, creo, y pues es de esos años 40 y tantos, 50. O sea que el tipo de ronda, no solo, aunque ahora lo recreamos con la U de guitarras y tal, sí que es verdad que hay muchas bodas y hasta hace poco que la gente contrata una pequeña orquesta, pero con este tipo de instrumentos de viento, ¿no? Una caja, una trompeta, un tambor, o sea, un saxofón. La evolución de los instrumentos de la rondalla que acompañan a los novios, desde el tamboril, la flauta, los instrumentos de cuerda, pasando posteriormente a comparsas de instrumentos con trompetas y saxofones, como ha comentado Chema. La ronda acompañaba a la pareja de novios desde la recogida por parte del novio a la novia en su casa, hasta la iglesia. Si bien hubo tiempo, como hemos comentado, que se iba en silencio, y después de la salida de la pareja ya casada por las calles del pueblo. A mediodía se celebraba el banquete de boda. Dependían su esplendor de la condición económica de los contrayentes. Generalmente se servía caldereta con ensalada. Un momentito que me hace ilusión porque estos son mis padres. Mi madre fue de las primeras maestras de Extremadura, a un cortijo y luego a Guadalupe, ¿sabes? Todavía vive, mi padre no, pero ella sí vive. Perdón. La de la izquierda de toda mi madre, una que muy guapa. No que es muy guapa de la izquierda de toda mi madre, ¿sabes? Porque claro, no voy a ser yo menos, claro. La de blanco. Pelusa. Se celebraba el banquete de boda, dependía su esplendor de la condición económica de los contrayentes. Generalmente se servía caldereta con ensalada y vino de pitarra. Los postres eran de arroz con leche, natillas, dulces típicos, la floreta, huesillos, rosquillas, con café y licores si se podía. Se le entregaba a los novios la espiga. Es una bandeja para ayudarles económicamente a iniciar su andadura como matrimonio. Lo que hemos visto de la bolsa, del sobre y tal, pues antes estaba un poco más protocolizado. Tras el banquete se continuaba con la ronda y posteriormente el baile. Por la noche se servía la cena con el mismo menú que a mediodía. Y de nuevo, tras esta, otro baile. Los novios desaparecían del baile discretamente y se iban a su nuevo hogar, acompañados de los padrinos. Acordaos que normalmente decían que esa noche era la primera vez que estaban juntos, ¿vale? Una vez en la casa de los recién casados, la madrina y el padrino volvían al baile. Cuando se percataban los amigos de los novios de la ausencia de estos en el baile, se acercaban a hacerles las bromas a la puerta de la casa y a pedirles los chorizos, cantando y armando ruido hasta que los desposados, que estaban descansando, se levantaban ante la serenata y daban lo que pedían: chorizos, anís, vino. A veces le descolgaban esas cosas con un cesto y una cuerda desde el balcón, para evitar que los bromistas entraran en la casa. Era el novio quien se asomaba a darles el chantaje y así que le dejaran tranquilo. Las campanillas, que es lo que hemos comentado antes, que me encontré yo hace mucho tiempo ahí en Guijo, y hace 2 años, no me acuerdo qué pueblo que fuimos a tocar, que hacía un frío que pelaba, ahí en el valle, no sé si te acuerdas. Y también estaban allí, cuando subimos a la plaza, que nos tenían preparado una carpeta, y yo, ¿qué es lo que pasa aquí? No sé qué. Y había dos, en este caso no eran viudos, eran 2 divorciados, ¿sabes? Que se habían casado por lo civil, y también estaban tocando las campanillas. No sé qué pueblo era, uno que había mucho frío. En el Torno, por ahí, sí. En el Torno, brother. La tornaboda. Al día siguiente de la boda,
los amigos iban a buscar a los recién casados a su nuevo hogar por la mañana. Allí se les ofrecía a todos un desayuno con buñuelillos, churros, chocolate, si la condición económica lo permitía, claro. Con la comida del mediodía, reservada a los más allegados, se cerraba el día de la tornaboda. En los pueblos de la Vera Alta no se celebraba la tornaboda. Ese día también los invitados se llevan a los novios con enseres para la casa, dinero o regalos personales. En Pasarón de la Vera era costumbre que los padrinos o tíos carnales de los novios regalaban la cuartilla, consistente en un recipiente con embutidos, legumbres, quesos, etc. En ocasiones la cuartilla, sobre la cabeza colocada, se bailaba con ella ante los recién casados al salir de la iglesia en día de la boda. Habitualmente los recién casados comían medio metro en la boda en casa de los padres de la novia y otro medio mes en casa de los padres del novio. Hoy día no se les puede echar de casa ni con agua caliente. Ahí tanto Chema como yo lo padecemos. Nos despedimos los dos. Hemos querido reflejar unas tradiciones y costumbres que se van a perder, pero que gracias al Domingo Gordo de Carnaval, que es lo que nos importa en Jaraí y en otros pueblos de Extremadura y de España, ayudan a preservar estas bodas tradicionales, llenando de colorido y cultura popular las calles y plazas de nuestra localidad. Bueno, os damos las gracias por haber aguantado el peñazo que hemos metido. Os esperamos a todos en Jaraí el Domingo Gordo de Carnaval, que todos los años se celebra, y si vais a Tabios con vuestros trajes regionales, pues mejor. Y también si os queréis pasar luego en verano a dar un refresco por ahí, por el lago, y os bañáis, pues también os va a venir muy bien. Estáis todos invitados ahí cuando queráis. Esperamos eso, que os haya servido algo de ilustración, y si habéis aprendido algo bien, y si no, pues bueno, lo hemos intentado. Muchas gracias.